Entonces ahora vamos a trabajar lo que es la prueba Anderson-Darling. Esta prueba, o también se llama prueba de test o prueba de normalidad. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres toma. Entonces es una prueba estadística que nos sirve para ver si un conjunto de datos, ¿sí? Si ese conjunto de datos sigue una distribución normal. Entonces en algunas situaciones nos puede interesar saber si un conjunto de datos sigue una distribución normal, porque si la vamos a trabajar con las propiedades de la distribución normal, entonces sí nos interesaría saber si un conjunto de datos pues sigue una distribución normal, ¿verdad? Bien, entonces ese conjunto de datos lo vamos a tener aquí. Estos son estos datos. ¿Sí? Son 21 datos. Con esos 21 datos vamos a hacer la prueba de Anderson-Darling. Primero la vamos a hacer aquí en Excel, ¿sí? Para que abran su hojita de Excel. Y después lo haremos en Minitab para que ustedes vean, para que comparen los resultados. Sí, Minitab también está en la prueba, en estadísticas básicas y prueba de normalidad se llama. ¿Vale? Entonces para que vayan abriendo su Minitab y abran también una hoja de Excel, ¿vale? Las dos. En la hoja de Excel pónganle que es la prueba de Anderson-Darling, que es la que vamos a trabajar ahí, y vayan anotando la hipótesis. Vamos a trabajar con esta hipótesis, una hipótesis nula, ¿sí? Que es la hipótesis la cual nosotros queremos demostrar que es cierta o falsa, ¿no? Una de las dos. Entonces ahorita, de hecho, de entrada, la hipótesis nula para nuestro ejercicio es que los datos, ¿sí? Esta H0 es la hipótesis nula, que estos datos siguen una distribución normal. ¿Sí? Eso es lo que suponemos, que los datos siguen una distribución normal. Y la hipótesis alterna, pues es lo contrario. HA, que es la hipótesis alterna, nos dice que los datos no siguen una distribución normal. ¿Sí? Y esta prueba pues se hace para el número de datos mayor que 20 y menor que 1000. ¿Sale? Entonces, si gustan ir anotando estos datos de aquí, que son los que vamos a trabajar, y aquí el orden de nuestros números, y estos son los números a los cuales yo quiero enfocarme para saber si siguen una distribución normal, estos datos que están aquí. Pero antes de hacer eso, el paso número 1 es ordenar los datos de la columna X, del más chico al más grande. ¿Sí? Tenemos que ordenarlo. Entonces, si gustan seleccionar estos datos, ¿sí? Ya lo seleccionan y lo ordenan del más chiquito al más grande. Entonces seleccionan los datos, se van a datos, aquí está ordenar, y aquí le ponen continuar con la selección actual, ordenar, y va a ser de menor a mayor. ¿Sale? Entonces primero seleccionan los datos, se van a datos, ahí en datos le ponen ordenar, les va a aparecer esta ventanita, le ponen continuar con la selección actual, lo desordenar y ya. Ordenar por columna XY, que es esta, ordenar valores de la celda, correcto, y el orden de menor a mayor. Les debe de quedar de esta manera, miren aquí. El número más pequeñito es menos 1.17 y el número más grande es 1.74. Así les debe haber quedado. Y bueno, ya terminando ese paso, ahora sí hay que aplicar este 2 y menos 1.
Entonces calcular aquí con fórmula, medio aquí lo tengo con fórmula, es 2 veces el valor de la i menos 1. Ahora, una vez que ya tenemos ordenados los datos, ya sacamos el valor de 2 y menos 1 con fórmula. Ahora vamos a tipificar los datos de x y. ¿Sí? ¿Cómo es eso que tipificar? Lo vamos a convertir a valor z. ¿Sí? Y z es valor estándar. ¿Sí? Entonces, para convertirlo a valor estándar, vamos a utilizar la fórmula de z, que es x menos la media entre la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, para eso, pues yo debo de tener mis datos de la media y la desviación estándar, lo que yo tengo aquí de este lado. ¿Sí? Bien, entonces la media pues lo saco con promedio primero de los datos de x y. ¿Sí? Entonces eso va a ser lo primero que voy a sacar la media con la función promedio de Excel de estos datos de aquí. ¿Vale? Entonces le ponen igual promedio y seleccionan estos datos, cierran paréntesis y ya les debe dar la media, lo mismo que tengo yo aquí, punto 33286. Ahora la desviación, vamos a sacar la desviación estándar también, ¿sale? Con los mismos datos. La desviación estándar de estos datos también hay que sacarlo con la función desves, igual desves, abren paréntesis, seleccionan los datos, cierran paréntesis. Desviación estándar. Esos dos lo vamos a necesitar para tipificar el valor de x. Y ahora lo que voy a hacer es tipificar. ¿Cómo lo voy a hacer ahí? Miren, aquí voy a hacer el valor de la x, es este valor. Aquí le pongo igual el valor de la x, y, menos el valor de la media. Ese que está aquí de color rojito es la media, nada más hay que fijarla con F4. Esos signos de pesos son para fijar, ¿sí? Con F4 en tu teclado, para que a la hora que lo arrastres siempre considere la misma media y la misma desviación estándar. Entonces cierra paréntesis entre la desviación estándar, que es este valor que está aquí. Pero esa desviación estándar también fíjala con F4 para que a la hora que hagas el arrastre no se te mueva. La única que queda sin fijar es el valor de la x, esta se va a ir moviendo. Primero va a ser este valor, luego este, pero la media y la desviación estándar, esas son fijas. Muy bien, entonces en la primera debió haberles dado menos 1.81. Esa fórmula lo arrastran de aquí, mira. De aquí de la esquinita, cuando se pone la cruz negra, de aquí lo arrastran. ¿Sí? Y les debe quedar el último valor 1.69. A ver, chequen si les quedó el último valor 1.69, revisen que les quede igual. Estos datos de aquí, los de ZI, están ordenados del más chico al más grande, miren, fíjense. Están ordenados. Ahora lo voy aquí donde dice Z inversa, ¿sí? Los datos los voy a ordenar de forma inversa. O sea que estos datos de aquí los voy a pasar aquí, pero al revés, ¿sí? Entonces lo que yo sugiero es que ustedes de aquí lo copien, ¿sí? Control C, pero no se me adelanten, espérenme un poquito. Control C, y cuando lo pongan aquí en pegar, ¿sí? Le van a poner nada más pegar los puros valores, que son estos. Pegar valores, nada más los puros valores. Y luego lo ordenan al revés, del más grande al más chico. Pues aquí nada más verifiquen de que el 1.69 quede arriba y que el 1.81 negativo haya quedado abajo. Verifiquen eso, por favor. Ya. Perfecto, muy bien. Ahora
lo que sigue es encontrar la distribución normal estándar para el valor de ZI. Entonces vamos a calcular esta columna, la que dice probabilidad de ZI. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a calcular con distribución punto normal punto estándar y vamos a colocar los datos de la columna ZI. Es este. ¿Sí? Entonces trabajamos igual, distribución punto normal punto estándar. En el paréntesis va a ir este dato. Y de ahí sacamos todos los datos que siguen. Nomás verifica que te haya quedado .035 a .95. Sí. Perfecto. Entonces si quedó así, ya está bien. Ahora vamos a sacar la probabilidad, pero de Z inversa. De ya ves que los ordenamos de forma inversa los datos. Ahora vamos a sacar esa probabilidad. Sería igual, distribución punto normal punto estándar, pero ahora de ZI, pero de los datos que lo colocamos de forma inversa. Ok, ahora ya que sacamos la probabilidad de ZI de los números que quedaron ordenados de forma inversa, ahora vamos a calcular esta, que es el logaritmo natural de la probabilidad de ZI. Aquí. Y ese logaritmo natural va a ser igual ln. Logaritmo natural en Excel es ln. Entonces le ponen igual ln de este valor de probabilidad de ZI. Y sacan ese valor para todos los valores, hasta el 21. Y ahora hacemos lo mismo, pero para la probabilidad ZI inversa. Pero fíjate la fórmula, aquí le puse la fórmula. Es logaritmo natural de 1 menos la probabilidad de ZI inversa. Entonces aquí va a ser igual logaritmo natural de 1 menos S de aquí. Probabilidad de ZI de los números que lo colocamos de forma inversa. Entonces ya no me verifica que te quede menos 3.1 y aquí abajo debe de quedar menos 0.035. Si está esos valores está correcto. Ahora vamos a sacar un indicador que se llama SI. ¿Sí? Ese indicador SI nos va a servir para tomar una decisión. ¿Sí? De hecho, ese valor SI lo tenemos aquí. ¿Sí? Pero bueno, primero te digo cómo sacarlo, o les digo cómo sacarlo, y luego ya lo aplicamos para ya tomar una decisión. Mire, ese SI va a ser igual, aquí está la fórmula, es una constante, de hecho, 1 sobre igual, paréntesis, 1 sobre 21, que es una constante, que en este caso es el 21, vienen a ser los 21 datos que tenemos, ¿sí? Multiplicado por C36, que en este caso es mi valor que te acuerdan que pusimos 2i menos 1, pues ese valor aquí, multiplicado por H36, que es el logaritmo natural de la probabilidad, más I36, que es el logaritmo natural de 1 menos la probabilidad de la inversa. Entonces aplicamos esa fórmula para calcular el indicador SI. Ya nomás verifica que te queden esos datos. Son los de la última columna, menos 0.30. Y el último es menos 0.1597. Si quedaron esos valores, está correcto. Ahora, miren, vamos a calcular ese indicador SI. ¿Sí? Y ese indicador SI viene a ser la suma de todos de los que calculamos de la columna SI. Entonces hay que sumar todos sus valores. Entonces le ponen igual, suma, ahora en paréntesis, y suman toda esta columna. Muy bien, entonces ese indicador SI debió haberles dado menos 21.24. Si le dio menos 21.24 está correcto. Bien, ahora miren, vamos a calcular este indicador ADC, ¿sí? Que es este de aquí.
Ese indicador nos va a servir para decidir si aceptamos o rechazamos. De hecho, si el ADC es menor al de AD de tablas, se acepta H0. Por lo tanto, los números estudiados siguen una distribución normal. ¿Sale? Entonces, nosotros estamos trabajando con 95% de confianza. Sí, estamos aquí, punto 95. Esta es una tablita que me sirve a mí para poder decidir. Los parámetros son, para 25% de confianza, mi parámetro es 2.4. Entonces, si la ADC me sale menor a 2.4, quiere decir que si es menor, se acepta H0, ¿verdad? Entonces, en este caso, se acepta. Pero, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular es menos el tamaño de muestra menos SI. Entonces, el tamaño de muestra en este caso es 21, ¿sí? Entonces, el ADC es igual, ahí le ponen menos 21, que es el tamaño de muestra, menos el SI que calculamos, que es el número que estaba acá arriba. Y ya me dicen cuánto les da. A mí me salió 42.24, profe. A ver, nomás verifica los signos. Arriba el SI sí te dio negativo. Sí. Ok, entonces aquí nomás verifica los signos. Mira, le pones igual, menos 21, y luego es menos el valor de arriba. Ah, ya me salió. Ok. Entonces sale punto 24, 63, que este valor es menor a 2.4, a ese valor de aquí de la tabla. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con 95% de confianza. Entonces, este valor es menor, entonces se acepta H0. Entonces dice, si el valor del ADC es menor a la AD de las tablas, se acepta H0. Por lo tanto, los números estudiados siguen una distribución normal. Entonces, eso quiere decir que estos números que hemos estado estudiando, estos de aquí, ¿sí?, que son los que queríamos saber, estos números que están en color amarillo, siguen una distribución normal. ¿Sí? Entonces, mira, ya ahí se concluye, ¿sale? Entonces nada más quisiera que la anotaran ya la conclusión y pues tómenle una foto a la tabla también porque eso les va a servir para sus ejercicios. Muy bien, ahora miren, lo que vamos a hacer es vamos a pasar estos datos, ¿sí? Estos datos de aquí los vamos a copiar y nos los vamos a llevar a la hoja de Minitab, ¿sí? Nos lo llevamos a la hoja de Minitab y deben de quedar ahí los 21 datos. Copienlos y se los llevan a la hoja de Minitab. Y ahí en la hoja de Minitab nos vamos a ir a la ruta que habíamos quedado desde el principio, que es en estadísticas básicas y de ahí probabilidad normal. Entonces, aquí donde dice variable, pues póngale la columna 1 donde tienen los datos aquí. Sigue dándole clic aquí y ya les va a aparecer aquí. ¿Sí? Columna 1. Aquí le dejan donde dice ninguno y en prueba de normalidad es la que hicimos en Excel, la prueba Anderson-Darling, que aquí le seleccionan y ya le dan a aceptar. Y ya cuando le dan a aceptar, pues ya les da el valor del AD, que era 0.24, el valor de pi, que es 0.7. Entonces, el valor del AD, nada más verifiquen aquí que les quede 0.24, igual que el otro ejercicio.
y el valor del pi 0.723. Si el valor de pi es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Si el valor del pi valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, se acepta.